provocan intranquilidad. Así empiezo este video. Hay gente que provoca intranquilidad. Hay fuerzas políticas que provocan intranquilidad. Hay organizaciones políticas que provocan mucha intranquilidad. Hay conexiones políticas internacionales que producen mucha o provocan mucha intranquilidad. Intranquilidad en todos los sentidos. Intranquilidad económica, intranquilidad a los propietarios, intranquilidad en el mercado, intranquilidad en el mundo de los negocios, intranquilidad por la propia vida, por la vida de cada uno de nosotros, por la vida familiar, por la vida individual. Y considero yo que el Frente Amplio es una fuerza intranquilizadora, porque es una fuerza totalitaria, simulando jugar el juego democrático, ya en una sociedad permeada a toda esa ideología totalitaria que han instalado desde un sistema educativo adoctrinador con la complicidad y la coautoría también de esta coalición de gobierno, en parte, debemos ser justos acá porque sabemos que Cabildo Abierto no participa, por ejemplo, del adoctrinamiento en la ideología de género, del adoctrinamiento en las leyes de paridad para una sociedad inclusiva, pero sí tiene otras intranquilizadoras también propuestas como una economía planificada, la nacionalización, el proteccionismo, típicos de los planteos de las ultraderechas, ¿no? Entonces hay un juego perverso en un extremo y otro entre el Frente Amplio, que domina el electorado uruguayo siendo la principal fuerza política en cuanto a caudal electoral. Hoy las consultoras le dan una intención de voto del 44%, a la coalición de gobierno del 43%. Todo un tema que analizaremos en esta semana, no viene al caso ahora. Pero dentro de esa coalición de gobierno hay fuerzas que crecen, otras que decrecen un poco. Cabildo Abierto ha decrecido muchísimo, porque claro, no ha tenido protagonismo político y a su vez tiene propuestas políticas que también asustan como asusta muchísimo el Frente Amplio. No estamos en una situación fácil en la República Oriental del Uruguay, dado que, desconfigurado nuestro Estado de Derecho, se desconfiguró el sistema de enseñanza, por ende no se responde ya a la laicidad que prescribe la ley orgánica de la enseñanza a nivel nacional y que así preceptúa también la Constitución de la República en pos de que de formar ciudadanía con mentalidad abierta, republicana, democrática, precisamente con mentalidad abierta a la discusión de las ideas, al respeto del prójimo, al respeto de los derechos y garantías de los otros, y sentirse todos iguales, sentirnos todos iguales ante la ley. Vamos a ir a un momento de una entrevista que le hace el periodista Fantino a Yamandu Orsi, porque acá a mí inmediatamente me surgió una pregunta con total claridad. Vamos a ver si encuentro esa entrevista, pero es una pregunta que decanta sola a raíz de lo que Fantino le propone recordar respecto a la democracia, el origen, digamos, de la democracia. Acá está. Vamos a escuchar lo que le dice Fantino a Yamandu Orsi en esas entrevistas que está desarrollando el periodista argentino a través del periódico El Observador a distintos candidatos, a todos los candidatos a la presidencia y también a figuras de renombre en nuestro país, a figuras de relieve público. La de Fantino con Orsi. Yo entiendo que el hoy se Claro, a ver. explica por el hoy. Hay una dislocación, una ruptura. Está ¿Te bueno. aparece? Me haría bien entender alguna de esas otras corrientes, ¿no? Una dislocación es el invento de la imprenta. digamos todo. Pensá que la imprenta nace en 1452 más o menos y a los 80 años Lutero clava las 95 tesis en Wittenberg y la Europa se quiebra en dos. Ahora entiendo lo de dislocación. Claro, y hoy YouTube. ¿Viste cómo estás jugando al vóley y se te sale el hombro? Bueno, eso es una Te hago dislocación. cortito, no te quiero aburrir porque sos vos la nota. Hay una idea que el remo inventó la democracia. Upa. Porque en la batalla de Salamina ¿Ah? reman los esclavos. Sí, señor. Entonces vence Temístocles. Cuando Ajá. va Temístocles y le dice a los esclavos de Atenas, bueno, ¿qué quieren? Votar.
El remo, Si no, no claro. remamos más. Entonces hay algunos que piensan que el remo, la técnica del remo y esa batalla determina la entrada de Atenas a la democracia Mirá. pura. Pero bueno, ¿viste? Y hoy decimos hay que Para remarla. mí YouTube, iba a decir hay que remarla. remarla. Para mí YouTube, Maravilla. una técnica cambia todo. No es que la técnica ¿Cómo es que cambie llamaste? algo. ¿Cómo es que llamaste? Al principio de la entrevista, El dislocación. dislocación. Claro, una dislocación. La otra vez me vi la película esta, El Código Enigma. ¿Eso no es dislocación? Bueno, no, porque no no. Lo que vino después sí. Claro. Hermano, un placer charlar con vos. Dale. Bueno, es evidente que la primera pregunta es, ¿el profesor de historia no conoce la historia de la democracia? ¿No conoce esa historia que le cuenta Fantino? El profesor de historia candidato a la presidencia por el Frente Amplio, ¿no conoce la historia de la democracia? El profesor de historia candidato a la presidencia, ¿no conoce la gran disrupción o la teoría de la dislocación que provocan los medios de comunicación, como le explica Fantino? Y ahí va el ejemplo de la imprenta de Gutenberg cuando va a generar una revolución desde esa tecnología, va a generar una revolución cultural, inclusive también en el campo de las comunidades científicas y la manera de organizar las ciudades a través de universidades que van a necesitar el acopio de ese nuevo instrumento, esa nueva tecnología que es el libro, porque surge la imprenta en esa época de Europa, por allá por ese año 1475, por ahí si no me equivoco, con la imprenta de Gutenberg. Y ahí nace la primer Biblia en alemán. El bestseller del mundo, el primer bestseller fue la Biblia. Y a raíz de eso surge después todo el estudio de la unificación de la lengua alemana a través de Martín Lutero, porque manejaban muchas lenguas, esos pueblos germánicos, y va a surgir una lengua nacional que pretenda la unidad de esa Germania, que es el alemán, creado por Lutero. Martín Lutero crea el idioma alemán y va a componer esas 95 tesis que plantean severas discusiones con el Vaticano, y ahí se va a dar ese cisma, esa dislocación, esa bifurcación entre el mundo católico y el mundo protestante dentro de la cristiandad. Eso le está diciendo el periodista Fantino, periodista argentino, a quien dice que es profesor de historia. Y es evidente cuando ves la entrevista, la ves y la escuchas, que no tiene la más pálida idea de lo que están hablando. No tiene ningún conocimiento de eso. Y sale con una película, El Código Enigma. Claro que dan intranquilidad. Dan mucha intranquilidad. Dan mucha intranquilidad porque son personajes improvisados, en el caso de Yamandu Orsi, que no tiene ninguna propuesta seria para con la población, que no está capacitado para desarrollarnos ideas de Estado. Los gobiernos tienen que venir con ideas muy definidas. Los gobiernos se desarrollan exitosamente cuando tienen un líder que tiene una visión global del país y tiene incluso desde esa visión global del país o del Estado una visión de la finalidad. Tienen un cometido, una finalidad, persiguen una finalidad y la desarrollan, la exponen, la explicitan ante la opinión pública en calidad de elegible en su campaña electoral y luego en calidad de ella presidente electo, si acaso le tocara ser. Esperemos que no. Las encuestas dicen que sí, y que en segunda vuelta Yamandu Orsi y Carolina Cose tienen una intención de voto del 50%, en tanto Álvaro Delgado con Valeria Ripoll están en el 46%. Claro, con entre un 11 y un 12% de indecisos y un 4,5% que van a votar en blanco o anulado.
Está complicada la situación en Uruguay. Está realmente complicado. Genera intranquilidad todo esto, por donde lo veas, por el perfil ideológico del Frente Amplio, por las alineaciones ideológicas de acuerdo a ese perfil ideológico que el Frente Amplio sustenta en el tiempo y en el presente, Foro de San Pablo, régimen totalitario de Venezuela, de Cuba, Nicaragua, la alineación con el mundo palestino, es decir, con los grupos yihadistas, terroristas, como Hezbollah, Irán, que es la casa madre, que subvenciona, que financia a grupos terroristas que trabajan en distintas zonas del mundo, como en Marruecos, en el Líbano, Hezbollah, por ejemplo, jamás en esa franja de Gaza, fronteriza con el Estado de Israel. Todo eso dice el Frente Amplio que apoya, no a Israel como país soberano, como una república soberana independiente. Apoya al régimen de Maduro, a ese totalitarismo despiadado que estaba cometiendo con crímenes de Estado, con terrorismo de Estado, y lo apoyan. Dicen que no a un plebiscito que destrozaría al Uruguay, lo destrozaría económicamente, a nivel financiero, en cuanto a su seguridad jurídica, destrozaría nuestra constitución, nuestra credibilidad en el exterior. Sería una explosión atómica, estableciendo una analogía, ¿no? Una explosión atómica te destruye todo el campo vital, todo el reino vital, biológico que nos permite la vida. Una explosión atómica es el fin de la vida y queda, digamos, ese terreno, ese territorio, el espacio, aire, perdón, el terreno, el espacio, el aire y en el tiempo, el espacio-tiempo de ese espacio físico queda contaminado por radioactividad. Y según las detonaciones nucleares puede mil años por lo menos de radioactividad. Eso no se va en 3 días. O cientos de años de radioactividad según la escala de una explosión atómica. Bueno, esto es, estableciendo una analogía, es detonar una explosión atómica a nuestro Estado de Derecho si el plebiscito del PIT-CNT surtiera efecto, fuera ganancioso, fuera exitoso. Es directamente detonar una bomba atómica, yo te diría más que táctica en términos militares, porque sumándose a los anteriores bombardeos terroristas contra nuestra institucionalidad, como el Código del Procedimiento Penal, como la Ley de Fiscalía General de la Nación, la ley que creó la Fiscalía de Lesa Humanidad y la ley precedente que abona la creación de la Ley de Fiscalía de Humanidad de Lesa Humanidad, perdón, como la ley que declara que nuestro país fue terrorista, la ley que enmarca el terrorismo de Estado entre los años 1968 y 1985. Todo eso en su conjunto ha minado fuertemente el campo vital, la naturaleza de nuestro Estado de Derecho. Si se le agregara a este plebiscito, desde una fuerza política totalitaria que trabaja a través de pseudo sindicatos que incumplen con la Constitución, que violando la Constitución llevan adelante este atentado contra la Constitución. Esos sindicatos que están cobijados por otra ley, que es otra explosión atómica, que es la ley marco de los convenios colectivos, otorgándoles esa legitimidad desde el Estado uruguayo, ese marco de legitimidad que les permite este poder de fuego político, desarrollando actividades que no son sindicales. Esta actividad plebiscitaria del PIT-CNT, además combinada estratégicamente con la campaña electoral del Frente Amplio y jugando a dos bandas, y jugando no estamos de acuerdo, pero no decimos mucho más, ya que salgan ciertos economistas y líderes menores del Frente Amplio a decir que no están de acuerdo con la propuesta plebiscitaria del PIT-CNT, pero no los líderes políticos, no salen a ciencia cierta a fundamentar por qué no, como el caso de Orsi, Carolina Cose, y referentes importantes del Frente Amplio, el presidente del Frente Amplio, por ejemplo, no salen digamos, a explicar con lujo de detalles, con argumentación firme, por qué no están de acuerdo con el plebiscito del PIT-CNT, jugando a esa ambigüedad, están jugando un juego político estratégico revolucionario, perpetrando más y más terreno político
para llevar adelante el socialismo del siglo XXI en la República Oriental del Uruguay que van desmantelando. Por lo tanto, el PIT-CNT ya no cumple tareas sindicales, siquiera en el marco de los sindicatos únicos, que son inconstitucionales de todas maneras, ilegales, sino que ese marco legal de la ley de los convenios colectivos les dio este poder político, porque ya penetraron todo el Estado, inciden muchísimo, subvencionados por los cientos de miles de funcionarios públicos que aportan sus cuotas compulsivas al PIT-CNT, PIT-CNT que no sabemos de dónde obtiene otras financiaciones, qué tareas desarrollan, cómo es su estado de cuenta, porque los sindicatos no están hechos para ser sindicatos con actividad política, proselitista, y ser sindicatos únicos que desarrollen actividad política y no sindical. Los sindicatos están para desarrollar actividad sindical, que es defender el derecho de los trabajadores, los intereses de los trabajadores en relación a los empleadores y llegar a los acuerdos posibles, inclusive con la huelga como un instrumento de peso, como un instrumento de presión, de poder de parte de los trabajadores organizados. Pero un sindicato único, en nuestro país, por ejemplo, tiene más poder que las empresas, porque el sindicato único cubre todas las actividades económicas que ese sindicato representa en calidad de representante de los trabajadores, según una ley que le da el marco legal a nivel nacional, perdón. En cambio, las empresas no representan cada una de esas empresas a todo el sector comercial o industrial que esa empresa desarrolla. Una empresa de alimentos no representa toda la actividad económica de los alimentos. Una empresa de la construcción no representa toda la actividad económica de la construcción del país. En cambio, el sindicato único de la construcción sí representa a todos los trabajadores de toda la actividad económica de la construcción del país, pero no se agota ahí, sino que en esa representatividad es el sindicato que tiene el marco legal que le habilita a ser el interlocutor necesario para negociar las políticas económicas y laborales con la Cámara Empresarial en la actividad privada y con el gobierno en la actividad pública. Por lo tanto, cada uno de esos sindicatos únicos del PIT-CNT, que son como una gran rueda de vectores que se van integrando a un núcleo central, que es la central sindical del PIT-CNT, como una gran federación de sindicatos, todo eso reúne un inmenso poder político que ostenta el Partido Comunista del Uruguay, que organizado de modo sindical, integrando además organizaciones sociales, ONGs, desarrollan a la perfección, a modo de un país laboratorio, lo que fue la nueva técnica a desarrollar para llevar a cabo las revoluciones marxistas en el mundo a partir del mayo del 68, cuando se dieron cuenta los teóricos comunistas, los teóricos marxistas, los académicos, los intelectuales marxistas, escribiendo la revolución, que era muchísimo más aventajado desarrollarla a través de las organizaciones sociales y los sindicatos que tienen fuerte incidencia en la vida del Estado y en la vida social, muchísimo más incidencia que la que pueda tener el explícito Partido Comunista, que se ve limitado a expresar su ideología y a formar, digamos, militantes orgánicos de ese partido. Eso es lo que está desarrollando hace mucho tiempo este neomarxismo a modo de nuevas estrategias revolucionarias a nivel mundial y a nivel latinoamericano las están desarrollando desde la creación del Foro de San Pablo en 1990 y a posteriori con la creación del Grupo de Puebla y a posteriori con todas las organizaciones que van creando, como la CELAC, por ejemplo. Todo eso representa el Frente Amplio. Las huestes marxistas-leninistas creando modelos totalitarios, jugando en el juego democrático, aparentando ser democráticos cuando no lo son. Fíjate que estamos hablando de un candidato a presidente que nos dice que es profesor de historia y siquiera conoce la historia de la democracia, que nos dice que es profesor de historia y siquiera conoce el concepto de dislocación
o bifurcación y segmentación de la información a través de las tecnologías de los medios de comunicación, a través de las tecnologías de la comunicación y a través de otras tecnologías también, por supuesto. Estamos ante quien nos dice que es profesor de historia, candidato a presidente, y no conoce lo que significó para nuestro mundo cristiano, para nuestra civilización occidental, el gran cisma, la gran división entre la cristiandad protestante y la cristiandad católica. De democráticos no tienen nada, de estudiosos mucho menos. Muchos de ellos son ideológicamente obedientes, otros son un poco más estudiosos y otros directamente arribistas que están para jugar el juego de las apariencias. Creo que eso es lo que representa Yamandu Orsi, de modo muy malo además. Imagínense la distancia que hay, la enorme distancia de calidad, de calidades en tanto estadista, de calidad de pensamiento, de calidad intelectual, de calidad comunicativa, de calidad estratégica entre un Líber Seregni y Yamandu Orsi. Para circunscribirnos al ejemplo del Frente Amplio en el deterioro incluso que ha tenido en esta época de decadencia, donde todas las instituciones se han deteriorado, donde todo decae, como así nuestros partidos históricos fundacionales, como nuestro Estado, nuestra institucionalidad, también el Frente Amplio incluso ha decaído en su expresión política cuando era aquella fuerza aparentemente, incluso el general Seregni no tenía idea, no había entendido bien que se trataba de una estrategia del Partido Comunista de dar primeras etapas de apariencia socialdemócrata benigna para ir profundizando, radicalizándose en etapas de adoctrinamiento a la sociedad a través de los mecanismos revolucionarios, como es la conformación de sindicatos únicos, la penetración en la universidad a través de un gremio también marxistizado como la FEU, penetrar en los funcionarios públicos y fundamentalmente penetrar de modo determinante en el sistema educativo uruguayo, en el poder judicial, es decir, en el sistema de justicia y también en el ejército, como en las relaciones internacionales. Todo eso ha desarrollado ya el Frente Amplio al cabo de estos años y fundamentalmente cuando fue gobierno, ya con todos los hilos tendidos, con las redes, las conexiones, porque fueron 15 años de gobierno, imagínense las interrelaciones internacionales que hay, las relaciones desde el Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, CELAC, e inclusive a nivel internacional, Fondo Económico Mundial, el BID, Fondo Monetario Internacional, CEPAL, todas las conexiones internacionales para llevar adelante nuevas etapas de su revolución marxista cultural en el Uruguay. Claro que intranquilizan estos personajes, que no hablan de nada, no dicen nada, solo acomodaron gente, desfinanciaron los gobiernos departamentales que gobernaron, plantean más impuestos, plantean más creación de burocracia, y sin embargo tenemos un 44% de uruguayos que dicen que los votarían. Te das cuenta de que se cumplió el proceso de deterioro, desmantelamiento, un proceso de subversión de valores republicanos, democráticos, valores tradicionales, incluso de la familia como una unidad celular de la sociedad uruguaya, etcétera. Eso se subvirtió. Hay una subversión o una revolución hacia otros valores, entre comillas, otras valoraciones desde el sistema educativo que vienen desarrollando hace décadas. Por lo tanto, tenés generaciones y generaciones, digamos, que han naturalizado la sociedad inclusiva, la sociedad de la diversidad sexual, el asistencialismo. Todo eso está naturalizado, como está naturalizado también, de pronto, no desarrollarse en los estudios, depender del Estado, el Estado asistencialista. Eso obedece también a esa idea, a ese mamotreto, a esa idea falaz
de la sociedad inclusiva, en verdad es un Estado asistencial que de inclusivo no tiene nada porque va excluyendo la posibilidad real de los que producen de verdad, de los que trabajan de verdad, los que estudian y trabajan, los que estudian para después trabajar como profesionales, los empresarios, van a ser cada vez más expoliados por un régimen asistencialista que necesita a esa población deteriorada intelectualmente, deplorada, expoliada intelectualmente, porque es la materia prima electoral que van ganando en el país. Es impresionante lo intranquilizador que resulta todo esto a medida que vas analizando cada uno de los aspectos y los pormenores que te explican por qué hay un Yamandu Orsi que no sabe hablar y que no conoce nada y que nos dice que es profesor de historia como candidato a presidente, y una mujer que también, que ha robado, que ha hecho cualquier desastre, que ha puesto una ciclovía en el medio 18 de julio sin sentido, que ha desmejorado la ciudad de Montevideo por todos lados, que impuso el lenguaje inclusivo. Con todas esas aberraciones a cuesta, son los candidatos que hoy tienen más intención de voto si ya fueran las elecciones al día de hoy. Nos reencontramos mañana, precisamente para seguir preguntando, y sí, para seguir preguntando y viendo en dónde estamos. Chau.